¿sí? Que se llama onda de reflejo u onda de presión refleja, procedente de estos vasos de resistencia, y van a conformar lo que más adelante hablamos de la onda de presión arterial. Entonces, la presión dentro de las arterias periféricas, brazos, piernas, será más alta que la presión en la aorta. Es decir, en la medida que nos alejamos del corazón, la presión sanguínea, sobre todo la presión sistólica, ¿sí?, será más alta en la medida que nos vamos alejando a nivel periférico, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? La presión arterial sistólica, ¿sí?, y algo que vamos a ver ahora, la presión de pulso, van a aumentar, ¿sí?, de aorta hacia la periferia, por ejemplo, a vasos más distales como los vasos tibiales o los vasos popliteos, o incluso a nivel de los vasos de los tobillos, tibia, etc. ¿Sí? Entonces, en la medida que nos alejamos de la aorta, ¿sí?, la presión sistólica va aumentando y la presión diferencial va aumentando hacia las arterias periféricas, ¿sí? En otras palabras, en condiciones normales, la presión de las arterias periféricas es mayor que la de las presiones de las arterias centrales, como la aorta. Y esto va aumentando gradualmente en amplitud, ¿sí?, de dicha onda. Y ahí entonces que hay un método muy sencillo que nos explica esto. Este método es el índice tobillo-brazo, ¿sí? Cuando uno divide la presión sistólica del tobillo sobre la presión sistólica del brazo, normalmente encuentra que la presión sistólica de los tobillos es mucho mayor que la de los brazos, siendo un rango promedio normal entre 1 a 1,29. Quiere decir esto: si yo tengo, por ejemplo, una presión sistólica del brazo izquierdo y lo comparo con el brazo derecho, vemos que hay una pequeña diferencia. Entre más se aleja el corazón, más distante es, la presión sistólica será un poco mayor. Aquí vemos que el brazo derecho es un poco más elevado que la presión sistólica del brazo izquierdo. Y si lo comparamos con la presión que hay en condiciones normales a nivel de los tobillos, ¿sí?, ya sea determinando un índice de presión sistólica a nivel de la arteria pedia o tibial posterior, vamos a encontrar esta diferencia, una diferencia promedio de unos 20 milímetros. O sea que normalmente la presión en los tobillos es normalmente más alta que la de los brazos. Este es lo que llamamos índice de tobillo-brazo, que normalmente es entre 1 y 1,29. ¿Y por qué es importante? Porque yo podría tener en un momento dado un paciente que tiene una enfermedad arterial periférica. Si ese paciente tuviese una enfermedad arterial periférica, una oclusión por una placa aterosclerótica, por ejemplo, a nivel de las arterias tibio, ¿sí?, peroneas, por ejemplo, a este nivel, encontraríamos que la presión en este miembro inferior derecho sería menor. Entonces el índice tobillo-brazo sería menor de 1, ¿sí? O sea que me está diciendo, como es menor de 1, me está diciendo que este índice, que en este caso es 0,66, me está diciendo que la presión a este nivel es menor que la de acá. Por eso es un método importante para determinar si hay o no, por ejemplo, una enfermedad arterial periférica. ¿Cuáles son las presiones vasculares del sistema circulatorio? Ya habíamos visto. Este es el circuito menor, este es el circuito mayor, ¿sí? Entonces vemos que en el circuito mayor las presiones son mucho mayores que las presiones del circuito menor. Si comparamos la circulación sistémica, aquí a este lado, y lo comparamos con la circulación pulmonar, vemos unas presiones
mucho mayores. Por ejemplo, a nivel sistólico y diastólico, aquí sería 120-80, ya con una presión media, promedio, aquí en este ejemplo de 93, puede ser 100. Y acá tenemos una presión media en la arteria pulmonar de 14, o de 15, si quieren ponerlo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este circuito mayor maneja presiones mucho mayores que la del circuito menor. ¿Cuáles son las leyes biofísicas que podrían explicar ese comportamiento de las presiones, ¿sí?, en el circuito mayor? Una de las leyes que nos explica, la ley de Pascal, ¿sí? Esta ley de Pascal, en forma resumida, dice que la presión ejercida en cualquier parte de un fluido, recuerden que los fluidos pueden ser gases o volúmenes, ¿sí? Los volúmenes no son compresibles. Entonces, cuando yo ejerzo una presión, ¿sí?, se va a transmitir por igual intensidad en todas las direcciones, en todos los puntos de ese fluido. De manera que al ejercer una fuerza en un punto dado, por ejemplo, un sistema circulatorio, ¿sí?, va a originar una presión dirigida en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Es aplicado la ley de Pascal, que la presión generada por el corazón se transmite por la sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Qué factores pueden influir en esta presión según la ley de Pascal? Muchos factores. Uno, la gravitación, o sea, con qué altura estamos manejando nosotros. No es lo mismo hablar de una presión a nivel del corazón, o a nivel de la cabeza, o a nivel femoral, o a nivel de las arterias tibiales, etc. Porque la distancia es mayor, la presión hidrostática, según la gravedad, aumenta, ya que también influye la altura, ¿sí? Entonces, cuando este corazón bombea, ¿sí?, y genera presión, se va a transmitir por toda la parte del cuerpo, pero puede variar según, como decíamos ahorita, la altura, etc. Otra forma de definir la presión es a través de la ley de Laplace. Y me está diciendo que cuanto mayor, ¿sí?, cuanto mayor es el radio, ¿sí?, mayor es el radio que tenga el paciente, ¿sí?, menos es la presión ejercida. Y ese radio se reduce, eleva la presión. O lo mismo de la tensión. Cuanto mayor sea el radio, ¿sí?, cuanto mayor sea el radio, mayor es la tensión ejercida por esa pared para resistir ¿qué? Esa presión en el líquido. Eso lo hemos establecido como la ley de Laplace. Recuerden que la ley de Laplace nos habla de la diferencia entre tensión y presión, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la tensión es esa fuerza ejercida por la pared de los vasos en respuesta a la presión. Es decir, la tensión es una fuerza que se opone al efecto de presión, mientras que esto es una fuerza de presión que distiende. La tensión es una fuerza que se opone a ella, de retracción, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre tensión y presión. Tensión es la fuerza que se opone a ella. La tensión es la fuerza dentro de ese vaso que se opone al estiramiento, mientras que la presión es una fuerza de distensión que tiende a aumentar la circunferencia del brazo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, aquí no me voy a poner con detalles porque según pues me cuenta el doctor, los que están organizando, reprogramando el tema, pues estamos muy limitados de tiempo. Otra forma de expresar la presión es a través de la ley de Ohm, que usted ya conoce. La presión se puede expresar como flujo sobre resistencia vascular sistémica, ¿sí? Formas de definir la presión. Los tipos de presión. Entonces uno habla de presiones venosas, hay presión venosa central, presión venosa periférica, ¿sí? Ustedes saben que las venas constituyen un sistema de baja presión, ¿sí? ¿Ok? Por tanto,
cuando la sangre fluye a través de las arterias, estas van a regresar al corazón con una presión venosa mucho menor. Aquí hablamos de presiones venosas periféricas y aquí hablamos de presiones venosas centrales. ¿Y por qué la presión venosa debe ser menor que la presión arterial? Para garantizar que la sangre fluya, ¿sí?, a través de todo este circuito. Así entonces tenemos que hay presiones venosas centrales, presiones venosas periféricas. La presión venosa central, que ya la hemos establecido, ¿sí?, que es esa presión que se registra a nivel del atrio derecho o de las venas cavas. Normalmente varía entre 0 y 10 milímetros de mercurio. También lo habíamos definido. Y existe otra presión, que es la presión periférica. Cuando hablamos de retorno venoso, hablamos de ella. Más o menos esta presión periférica pues es bajita, ¿sí?, pero sigue siendo un poco más elevada que la presión central. Si vemos acá, la presión venosa periférica varía más o menos entre unos 10 milímetros de mercurio, y en la medida que se acerca hacia la aurícula derecha, esta presión desciende hasta llegar prácticamente a 0. Para las arterias y venas se considera que el corazón es el punto de referencia, ¿sí?, punto activo de presión, punto de referencia, ¿sí? En este caso, para las venas, el punto de referencia es la válvula tricúspide, o mejor todavía, la aurícula derecha. Entonces, si ustedes miran la presión en un paciente que está en bipedestación, vemos que a nivel de la aurícula derecha estaría en 0 milímetros de mercurio, ¿sí? Y si el paciente está en bipedestación, entonces vemos la distancia que recorre de corazón a pies, que sería más o menos en este ejemplo 1.17 centímetros. Para un paciente que tenga una altura de más o menos 1.60 o así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida que vamos descendiendo, la presión de la gravedad aumenta, por tanto la presión venosa va a aumentar de 0 a más 90 milímetros. Y ahora si miramos hacia arriba, pues vemos que las presiones serían más negativas. Por ejemplo, a nivel de la cabeza podrían ser de menos 10, ¿sí?, 10 milímetros de mercurio. Entonces, tengo una presión en la aurícula derecha, que es más o menos ¿cuánto? 0. La cabeza, 10. Y si vamos bajando hasta mirar la presión que hay a nivel maleolar, encontraríamos una presión de más 90, que sería esta presión el paciente que estuviera en la posición de bipedestación, que sería de más o menos más 90 milímetros. Y si vemos acá a nivel de las popliteas, la presión sería un poco menor, 60, aquí 40, ¿sí? Aquí estaría una presión más o menos de unos 20 en este modelo, ¿sí? Y aquí estaría en 0. Si el paciente camina, va caminando, pues sabemos el efecto que tienen los músculos de las piernas para aumentar el retorno venoso y disminuir la presión. Por eso, caminando, las presiones venosas se disminuyen, ¿sí?, a nivel de las venas. ¿Cómo puede influir la gravedad sobre esa presión venosa? Pues ya veíamos, ¿sí? Esa presión de la gravedad es uniforme en todos los vasos, tanto arterias como venas. Sin embargo, si yo elevo las piernas, por ejemplo, el efecto es más acentuado en las venas y capilares. Por ejemplo, con esto vamos a disminuir las presiones en las venas, y por eso es que estos pacientes, si se adoptan esta posición, pues va a reducir la aparición de hinchazones, etc. Ahora, si el paciente está levantadito, miren aquí, levantado, y no está levantando las piernas, ni siquiera caminando, pues las presiones a nivel maleolar se mantendrían en más o menos ¿cuánto? A 90 milímetros. Quiere decir que si yo leo las piernas o estoy caminando o intento hacer fuerza para que estos músculos retornen la sangre hacia arriba, pues la presión venosa disminuye. Ese es como.
Si estoy en una posición ortostática, entonces la cosa cambia. No es lo mismo presión venosa acostadito que paradito. En posición ortostática, esas presiones venosas se va incrementando, como decía ahora, a medida que nos alejamos por debajo del corazón, ¿sí? Por debajo del corazón, que es más o menos unos cuantos, unos 90 milímetros a nivel maleolar. Pero si estamos aquí en posición de culto supino, las presiones casi que se igualan. Entonces aquí estaría, por ejemplo, a nivel cardíaco, estaría, póngale el ejemplo aquí 0, y aquí estaría 5 milímetros de mercurio, etcétera, muy similar a la cabeza. Pero paradito, aquí estarían presiones mucho menores, menos 10, menos 20, menos lo que ustedes quieran, milímetros de mercurio. ¿Sí? Por encima de la cabeza, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las presiones se vuelven subatmosféricas, negativas, ya lo habíamos dicho. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien, ustedes no olviden eso. 0 como referencia aurícula derecha, ¿cierto? Si vamos del corazón hacia los pies en un paciente que está en posición de bipedestación, la presión en nivel alveolar se acerca a los 80, 90 milímetros. Y por encima dirigido hacia la cabeza, las presiones se vuelven, ¿qué? Negativas, la presión venosa. ¿Y por qué esa presión en los pies se redujo? Pues por el efecto que ya vimos por varios factores. Uno, la acción de los músculos, ¿sí?, de las pantorrillas, y por el efecto que tiene una válvula venosa normal que va a evitar que la sangre se acumule en las piernas. Por eso, si estoy en posición de bipedestación, esa, a nivel maleolar, la presión sería más 90, pero si estoy caminando, esta presión se reduce, se puede reducir a más 30, por ejemplo, en ese modelo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para aumentar el retorno venoso? Entonces, una posición muy lógica, poner el paciente en posición de Trendelenburg, ¿sí? Para aumentar el retorno venoso. ¿Cómo puedo aumentar más el retorno venoso? Haciendo el ejercicio, ¿cierto? Caminando, posando, contrayendo los músculos de las piernas, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Todo eso ya lo habíamos visto algo, señor. ¿Sí? Es que tengo una duda. ¿Por qué razón la presión a nivel, pues, de la cabeza es negativa? Pues lógico. Piensen en esto. Si tengo un punto de referencia que es el corazón, es una presión de 0, ¿sí? Y aquí, ¿qué está influyendo de aquí para abajo? El peso del cuerpo, el peso del cuerpo. Y a mayor peso, mayor presión hidrostática, mayor efecto de la gravedad. Por tanto, la presión se vuelve positiva. En cambio, aquí es hacia arriba, en sentido contrario. Entonces, las presiones venosas serían menos 20, menos 40 o lo que sea necesario. Es una presión que facilita el retorno venoso. ¿Sí? Lo que hace. Lógico. Eso es la presión venosa. Ahora, presiones arteriales. Entonces, la presión arterial, la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias. Por las arterias. Es lo que llamamos presión arterial. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos de las arterias, hablamos de la característica de ellas, la compliancia arterial o venosa. Vemos que las venas son vasos más complacientes, quiere decir que albergan grandes volúmenes sin afectar mucho la presión. Una arteria no, o sea que las venas son más complacientes, y es el concepto de compliancia. ¿Y qué es el concepto de compliancia en este caso arterial? La habilidad que tiene una arteria de distenderse durante la sístole y reducir su diámetro durante la diástole, sístole y diástole. ¿Y por qué la arteria tiene esa característica? ¿Por
porque estos vasos, igual que el pulmón, igual que el corazón, son elementos elásticos, tejido elástico, ¿sí? Y tiene la característica de distenderse y tiene la propiedad de ser elástica, se comporta como un elemento elástico. Esa es la característica del confianza. ¿Sí? En cuanto al concepto de confianza, vemos que la capacitancia, ¿sí?, que es un término muy similar a esto, es función de confianza, también depende de grandes arterias. ¿De qué tipo de arterias estamos hablando? Habíamos dicho que había arterias de conducción, ¿sí? Arterias de conducción, esas arterias que conducen la sangre y almacenan la sangre y la llevan para allá, son arterias que tienen mayor grado de capacitancia, o sea, de distensibilidad y elasticidad. Si vemos una arteria elástica, como es esta, la aorta, por ejemplo, ¿sí?, cuando se transmite esta sangre durante la sístole, el vaso tiende a distenderse. Esto es secundario a la eyección ventricular, ¿sí? Y esa sangre que se está acumulando acá, parte de esa energía se acumula para que en el fenómeno del cierre de las válvulas, en este caso la aórtica, ¿sí?, la sangre que está aquí se pueda liberar hacia la periferia por el concepto de distensibilidad y elasticidad, ¿sí? Entonces, este es el concepto de confianza para los vasos muy elásticos, como en la aorta, como lo ven acá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sístole? Pues las válvulas se abren, llenan la aorta, los grandes vasos, ¿sí?, lo distienden, y durante la sístole, por el efecto resortivo que tienen estos vasos de elasticidad, ese volumen que está aquí acumulado, durante esta diástole, el flujo de sangre fluye hacia la periferia. En otras palabras, esta confianza arterial garantiza que haya un flujo continuo, tanto en sístole como en diástole, hacia los vasos periféricos, ¿sí? Entonces, decíamos que la confianza se debe a dos características: a que los vasos son distensibles y que los vasos son, ¿qué?, elásticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el concepto de extensibilidad? Ya lo hemos visto desde pulmonar: cambio de volumen por incremento de presión. O sea que los vasos que son muy distensibles, que son los vasos elásticos, ¿sí?, esa presión ejercida por la llegada de volumen va a aumentar el diámetro de los vasos, ¿sí?, y va a incrementar un flujo que va dirigido hacia la periferia. Entonces, durante la sístole, la presión arterial sistólica se eleva por el concepto de distensibilidad de estos vasos, ¿sí? Entonces, en esas arterias que son muy flexibles, elásticas, ¿sí?, se pueden dilatar, aumentar su volumen, y esa precisamente durante esa inyección, cuando la aorta y los grandes vasos se distienden y acomodan el volumen que es eyectado por el corazón durante la sístole, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí?, cada vez que hay una sístole propia del ventrículo izquierdo, ¿sí?, esa arteria está acumulando energía, ¿sí?, gasta energía. La tercera parte de esa energía que ocurre durante la expulsión del ventrículo izquierdo se gasta en distender la pared arterial. La otra parte que lo hará, esa energía acumulada, lo hará durante la diástole, para que estos vasos, que tienen un efecto resortivo gracias a esa propiedad elástica, permitan que la sangre fluya en forma constante también durante la diástole. Entonces, si tengo un vaso, como es la aorta, con es una aorta muy distensible, sana, tendrá una compliance normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es una arteria que se distiende y que se retrae y permite un flujo continuo, ¿sí?, hacia la periferia. Esto está dado por esto, que el corazón emite y
a través de esas arterias que son distendibles, la sangre fluye directamente hacia la periferia. Concepto de distensibilidad y elasticidad. Pues como es distensible, también es elástica. O sea que reduce rápidamente su diámetro. ¿Y en qué fase? Pues lo hará durante la diástole. Cuando se cierra esa válvula la aorta y todas esas ramas o de vasos elásticos van a resortar e impulsan la sangre hacia adelante, hacia la periferia. ¿Sí? Y ese efecto de elasticidad va a amortiguar finalmente, ¿sí? El flujo será menos pulsátil y más continuo. ¿Y esto por qué? Porque la aorta en sí es un elemento muy elástico. 50% de la aorta es elástica. ¿Sí? Es para qué me sirve la aorta. ¿Sí? Además de ser un recipiente conductor, es una bomba pasiva secundaria. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad precisamente de distenderse y retraerse, y entonces gracias a ese retroceso elástico, ¿sí?, es que la sangre fluye en forma continua durante la diástole. ¿Sí? De manera que las arterias elásticas funcionan como un filtro hidrodinámico, ¿sí? Como un filtro hidrodinámico que están asegurando un flujo continuo hacia la periferia, gracias a esas propiedades de distensibilidad y elasticidad. ¿Sí? O sea, actúa como filtro porque ese sistema arterial convierte ese flujo intermitente generado por el corazón en un flujo prácticamente constante que va dirigido siempre hacia los capilares. Y es el efecto que nosotros llamamos el efecto de Wien-Kessel en física. ¿Sí? Es decir, este efecto de Wien-Kessel asegura que haya un flujo continuo hacia la periferia. Cuando el corazón bombea sangre a esas arterias elásticas, estas tienen la propiedad de distenderse y de retraerse, y así de esa manera el flujo pasa de ser un flujo pulsátil a ser un flujo continuo. O sea, están amortiguando esas presiones que varían mucho, fluctuantes, sístole, diástole. Es el efecto de Wien-Kessel. Y esto lo explicamos así. Esto es, por ejemplo, la diástole. Aquí está cerrada la válvula aórtica. Esto es una arteria elástica y aquí la sangre va a correr. Entonces aquí empezamos esto. Inicia la sístole. Se abre la válvula aórtica y viene una cantidad de volumen a distender estas arterias que son elásticas. Y estas arterias elásticas se distienden y van a generar lo que finalmente conocemos nosotros como la presión arterial sistólica. Y en este caso, los flujos pasan a ser unos flujos continuos. ¿Sí? En la medida que se está llenando, ¿sí?, va generando ese fenómeno de distensibilidad, va almacenando sangre, y aquí emite una cantidad de volumen sistólico, que es más o menos el 40%, ¿sí?, de la sangre que está siendo enviada hacia la periferia durante este fenómeno. Después se cierra la válvula aórtica, ¿sí?, y empiezan las arterias a sufrir el fenómeno de lo que ya habíamos dicho. ¿De qué? Retracción. Entonces empiezan a retraerse y empieza a mandar el volumen de sangre hacia la periferia, que es más o menos un 60% del volumen dirigido hacia la periferia procedente de este volumen que fue inyectado durante la sístole. ¿Listo? Esto es lo que ocurre. Esa es la propiedad que tiene esa arteria: distensibilidad y elasticidad. De ahí viene el efecto de Wien-Kessel. El efecto de Wien-Kessel lo que hace es transformar un flujo intermitente de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un flujo cada vez más constante. Eso es el efecto de Wien-Kessel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese efecto va a permitir que gracias a esa distensibilidad y efecto resortivo de las arterias, ¿sí?, esa presión
que ocurrió en forma pulsátil, cada vez es menos pulsátil porque esa es la función de estas arterias elásticas, amortiguar y permitir que la sangre fluya de una manera constante. Ese es el efecto o propiedad de Wien-Kessel, que es aplicado en hidrodinámica, en toda la física que ustedes quieran, ¿sí? Estos filtros termodinámicos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de este modelo de Wien-Kessel? Una arteria que sea muy distensible, ¿sí? Y que tenga la capacidad, ¿sí?, de distenderse y ser elástica. Por eso, en la fase sistólica, cuando se abre esta válvula aórtica, ese flujo de sangre, que es un flujo oscilatorio, ¿sí?, llega a esta arteria, parte de la energía distiende la arteria, ¿sí?, parte de volumen se almacena y parte de volumen fluye hacia la periferia. Entonces, ya en la diástole, ¿qué ocurre? Esa energía fue liberada para que la otra cantidad de sangre fluya hacia la periferia de una manera continua. Eso es lo que llamamos. Doctora, Señor. ¿eso quiere decir entonces que va a haber más flujo sanguíneo arterial en la diástole que en la sístole, verdad? No, pues sí, si lo quiere llamar así, pero lo que el mensaje final es que el flujo de sangre se hace continuo durante tanto en sístole como en diástole. No es que en sístole la sangre fluye y entonces la arteria se contrae y no hay flujo, no. La función de Wien-Kessel precisamente es eso, que mantenga un flujo continuo en cualquier ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Ok? O sea que siempre, tanto en sístole como en diástole, observen, hay un flujo continuo, ¿sí?, un flujo de sangre que fluye hacia la periferia. ¿Y eso quién lo hace? Precisamente las arterias elásticas. Y ese efecto de Wien-Kessel se va a traducir en una variable que nosotros vamos a hablar, que es la onda de presión sanguínea, ¿sí? Esa onda de presión sanguínea que se va a expresar aquí. Aquí es la sangre fluyendo a través de las arterias y genera una onda, como lo ven acá, procedente de las arterias más periféricas, una onda de reflejo. Esta onda de reflejos procedente de esa constricción, de ese fenómeno de elasticidad periférico, se va a traducir en una onda que llamamos la onda de presión sanguínea, que sería esta que aparece exactamente ahí, ¿sí? Muy bien, estamos hablando de presión sanguínea, estamos hablando de presión arterial. Ese término de presión tiene mayor aplicabilidad que cuando uno dice tensión arterial. Tensión es una cosa y presión es otra. Esto es la presión, término correcto, presión arterial, ¿sí? No tensión arterial, pues ya sabemos la diferencia entre uno y el otro, ¿sí? La presión es la fuerza que ejerce la sangre que sale del corazón para distender los grandes vasos, presión arterial. ¿Y de qué depende esa presión? Va a depender, uno, del gasto cardíaco y dos, de la resistencia vascular periférica. Esto es ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm, presión arterial igual gasto cardíaco sobre la resistencia. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? Ya lo hemos dicho, del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. Ahora, hablamos de presión arterial sistólica y diastólica. Y entonces, ¿de qué va a depender esa presión sistólica? La presión sistólica depende fundamentalmente del gasto cardíaco. En cambio, la tensión arterial diastólica depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en esos términos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de lo que nosotros vamos a hablar de presión? Nosotros vamos a hablar de presión arterial sistólica y diastólica. Vamos a hablar de la presión de pulso, ¿sí? Que es el componente pulsátil, propiamente dicho, la presión arterial. Y vamos a hablar de otro componente que me llama presión arterial media, aunque también vamos a definir algo de presión arterial central y periférica.
Siempre lo que ustedes están en bachillerato nos han hablado de presión sistólica y diastólica. Sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, ¿de qué va a depender la presión sistólica? ¿De qué va a depender? Pues fundamentalmente de del gasto cardíaco. Gasto cardíaco, que a su vez depende de esto. Y la diastólica depende de la resistencia vascular periférica. De ahí es lo más importante. Entonces, ¿qué es la presión arterial sistólica? Esta que estamos registrando aquí arribita. ¿Sí? Sería esta la sistólica. Al valor máximo de la presión arterial en sístole. ¿Sí? O sea, el efecto de presión que ejerce la sangre que fluye a través de los ventrículos sobre los vasos. Y esto es la onda de presión. ¿Se acuerda que yo le nombraba? Onda de presión arterial, onda de presión. Así se registra una onda de presión sistólica, diastólica, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, la presión arterial, ¿qué será? El valor mínimo de la presión durante la fase diastólica. O sea, el efecto que hace la elasticidad de las paredes de las arterias. De eso depende también. Entonces, tengo una presión sistólica y una diastólica. Unos niveles máximos, unos niveles mínimos. Sístole, diástole. ¿Sí? Sístole, diástole. Como la función del corazón, en este caso de esta bomba cardíaca es cíclica, vamos a ver presiones arteriales que oscilan. En sístole de ¿cuánto? 120. Y en diástole de ¿cuánto? De 80, que es la traducción de esas presiones intraventriculares que habíamos citado nosotros. Sístole, diástole. La presión del ventrículo izquierdo en sístole es aproximadamente 120, que se traduce a esa aorta central y a las arterias periféricas, etc. En un adulto normal. Entonces ya sabemos que esta es la presión arterial sistólica. ¿Sí? Entonces, esta presión arterial sistólica nosotros la consideramos normal, promedio 120 milímetros. Pero esto varía con la edad, varía con muchos aspectos. Por ejemplo, en ancianos, normalmente la presión se puede aceptar normal hasta 140 y en niños un poquito más bajita. En cambio, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es la presión sistólica? ¿Sí? Expresa, ¿sí?, el efecto que tienen los vasos sanguíneos, ¿sí?, sobre esa presión ejercida sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo eyecta, distiende el vaso, ya lo habíamos dicho, distiende el vaso y genera una presión máxima que hemos registrado como presión sistólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué será presión arterial diastólica? La presión que hay en los vasos sanguíneos durante la fase de ¿qué? Diástole. Que normalmente es ¿cuánto? Promedio. 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y expresa la elasticidad de las paredes arteriales. Si esos vasos son menos elásticos, hago la pregunta, si el vaso es menos elástico es porque el vaso es rígido. Y si es rígido, es un vaso rígido, va a tener mayor resistencia vascular. Y si tiene mayor resistencia vascular, ¿qué pasaría con la presión arterial diastólica? Se eleva. Se eleva, que es lo que ocurre usualmente. ¿Sí? Entonces tengo acá, miren aquí, este es el bracito, brazo, y vamos a determinar presión sistólica y diastólica. Insuflé el manguito, ¿sí?, para registrar la presión arterial. Esta es la arteria braquial, humeral. He comprimido este tensiómetro, y lo llevo a 160 y empiezo a soltarlo y empieza a aparecer un ruido que nosotros llamamos como un ruido sistólico. Ese primer ruido corto es de 120 y luego aparece una presión diastólica que sería 80. Entonces, cuando hablamos que es lo normal, decimos que es una presión normal dependiendo de lo que nosotros estamos hablando, de qué tipo de guía me está diciendo.
las guías europeas, ¿sí?, registran que la presión normal está entre sistólica promedio 120-80, pero uno puede extenderse hasta una presión de 129 en el caso de la sistólica y diastólica hasta 84. Es lo que decimos que es una presión completamente ¿qué? Normal. Normal. Y decimos que un paciente es hipertenso cuando tiene una presión sistólica por encima de ¿cuánto? 140. 140, 90. Entonces mire cómo empiezan a ver las clasificaciones de los diferentes tipos de hipertensión. Entonces dice, tengo una hipertensión. Por definición, la hipertensión en términos generales se dice que es cuando la presión arterial sistólica es mayor de 140 y la diastólica es mayor de 90. ¿Sí? Lo mismo hacen las guías americanas. Las guías americanas hablan de normal cuando está menor de 120, menor de 80, o sea, 120, 80. Esto es muy variable, porque yo puedo tener presión de 90 a 60, y si tengo 90 a 60 ya no sería normal, ya sería una hipotensión. ¿Sí? Pero cojamos entonces el término de hipertensión, según las guías americanas. Si es un paciente hipertenso es porque la presión arterial sistólica es mayor de ¿cuánto? 140 y la diastólica mayor de ¿cuánto? 90. Eso es lo que decimos como hipertensión. Ahora, nosotros tenemos variaciones normales de presión arterial, claro, durante las 24 horas. Si ustedes observan, esto es la presión sistólica, los registros de presión sistólica, y estos son los registros de presión diastólica. Entonces no son constantes, varían mucho, y sobre todo varían en horas de la ¿qué? Cuando estamos ¿qué? O sea, a la madrugada. Mírenla aquí, ¿sí? A la madrugada la presión normalmente cae un poquito. Ya voy a explicar qué es eso. Cae un poco. Y eso es lo que llamamos dipper, ¿sí? Un dipper es que hay normalmente un descenso nocturno de la presión arterial de por lo menos el 10% de la presión arterial diurna que el paciente manejó. Mírenla aquí. Aquí el paciente está con una presión X, promedio 120, 130, normal. Y en horas de la noche cae un poquito, lo que llamamos un dipper, un 10% de esa presión normal. ¿Sí? O sea que un dipper normalmente desciende entre un 10 y un 20% de las variaciones diurnas. Esto es lo que llamamos un dipper, o sea, un descenso normal, entre 10 y 20%. Habrán otros pacientes que son dipper extremos, que la presión arterial desciende mucho, y otros que no son dipper, al contrario, son riser, ¿sí? Riser, como lo quieran llamar, ¿sí? Que durante la noche, en vez de bajar normalmente la presión, se eleva. ¿Sí? ¿Te vieron? Cierto. Sí. Entonces, cuando uno está mirando un pacientico, uno pide una cosa que llama mapa, un mapa. ¿Sí? Mapa es un monitoreo ambulatorio de presión arterial durante las 24 horas. Entonces, durante las 24 horas, aquí puede haber variaciones, ¿sí? En rojo, en verde estaría el dipper. O sea que aquí está el verdecito, y cae la noche, mire la madrugada, y cómo cae aquí, vean, dipper. ¿Sí? En cambio, este señor que está en rojo tiene presiones que pueden estar un poco elevadas en el día, mire que están por encima, elevaditas, y se elevan más en la noche. Por eso cuando hacemos un mapa, esto es lo que registramos. ¿Qué es un mapa? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Esta es la cifra de 140, aquí estaría como en la mitad promedio 90, y entonces el señor está haciendo acá en este monitoreo, está haciendo unos picos, observen acá que hace unos piquitos acá, otro pico acá en horas del día, lo que llamamos picos sistólicos, que se eleva la presión por encima de ¿cuánto? 120. De 140, a ver si 140. Eso. Pero llegó la noche y mire lo que hizo con la presión, mire. Este es un paciente.
normal, porque puede estar normalmente con cierta actividad, caminando, qué sé yo, no lo estoy preguntando, pero el paciente a lo mejor subió unas escalas acá, hizo algún ejercicio, tuvo alguna relación que elevó el estrés del paciente, y ¡pam! Pero se acostó y empezó a traer la presión a bajar, a bajar, a bajar. Eso es un hipernormal. ¿Sí? Doctor, monitoreo. Ambulatorio de presión arterial, MAPA, que lo pedimos mucho nosotros, yo lo pido bastante para mirar el paciente hipertenso, ¿no? Miren, esto es sístole, esto es diástole, esto es 120, 120. Aquí estaría con picos de 100, vean, por acá 180, por acá otro piquito, ¿sí? Este es un paciente que está con cifras por encima de 120 y ya está registrando presiones por encima de 140. Este sería un paciente hipertenso, pero que en horas de la mañana, de la madrugada, se le cae la presión 10-20% del nivel basal, y eso es mal, es un hipertenso con hiper, ¿sí? Este es lo contrario, este es un paciente hipertenso, que de pronto en horas nocturnas, mire lo que hizo, descendió la presión. ¿Normal o no? Descendió, sí. Entonces uno tiene que ver si desciende más de lo normal, más del 20%, este es un paciente hiper. O sea, ya se exageró. O lo contrario, mire este señor, este es un paciente hipertenso que en horas de la madrugada elevó su presión. ¿Ven la diferencia entre el uno y el otro? Sí, doctor. Entonces, este paciente tiene un alto riesgo. Cuando uno hace un mapa y encuentra que ese paciente tiene un efecto Reiser que eleva las presiones a la madrugada, mire, empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, y en la madrugada empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, este paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, ¿qué es lo normal en un monitoreo de presión arterial? Que uno haga descensos nocturnos de presión arterial, ¿sí? Y de frecuencia cardíaca en horas de la noche, que no sobrepasan el 10 o el 20% de los niveles basales diurnos. Y ese paciente hace lo contrario, por ejemplo, en este caso, este es un paciente que dice, bueno, usted es un paciente hipertenso y tiene un riesgo muy elevado de sufrir un evento cardiovascular, y hay la importancia de valorar el monitoreo de presión arterial en estos pacientes. ¿Sí? Doctor, una pregunta, ¿ese sería el Reiser? Sí, correcto, Reiser. Listo. ¿Sí? Bueno, pero es como un corolario, como una introducción, como para que usted algún día se metan en esto cuando hablemos de hipertensión arterial, porque cuando hablemos de esto, ya les voy a decir, vea qué tipo de fármacos deben tomar estos pacientes, qué características tiene un mapa, y es lo que uno mira. Apenas están dando una introducción, ¿sí? Como una ojeadita a lo que algún día van a ver ustedes. Ahora, ¿qué factores determinan la presión arterial? Habíamos dicho dos cosas. La presión arterial sistólica está determinada por el gasto cardíaco, mientras que la presión arterial diastólica está determinada ¿por qué? ¿Por la qué? La resistencia vascular periférica. Claro. Entonces, ¿por qué hay cambios usuales de presión arterial sistólica y diastólica? Debido a que existe la presión sistólica, que las arterias son muy ¿qué? Distensibles. ¿Y por qué hay presión arterial diastólica? Porque las arterias son muy Elásticas. Eso. Entonces, aquí hay una distensibilidad, aquí estaría una onda de presión sistólica, aquí estaría como una onda de presión diastólica. Entonces, la presión arterial sistólica ya no solamente va a depender del gasto cardíaco, que a su vez ¿de qué depende el gasto cardíaco? Volumen latido y... Entonces, va a depender del volumen latido, por ejemplo. Y agregamos a esto, ¿qué otro factor que vimos? Sístole, ¿a la propiedad de qué? Distensibilidad. Correcto. Ahora, ¿de qué depende la presión arterial diastólica? Entonces ya sumamos dos cosas. Resistencia vascular sistémica, que acabo de nombrar,
Y a la otra propiedad que hablamos de las arterias elásticas, que es ¿cuál? La elasticidad arterial. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, la presión arterial sistólica va a depender de gasto cardíaco, o sea, volumen latido, y de la distensibilidad. En cambio, la presión arterial diastólica depende de la resistencia vascular sistémica y el otro componente que sería la elasticidad. ¿Sí? ¿Muy bien o no? Sí, doctor. Bueno, ya hablamos de presión arterial sistólica y diastólica. Ahora, vamos a ver la diferencia que hay entre sístole y diástole, diferencia de gradiente de presión. ¿Sí? Si yo tengo una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80, ¿cuál es ese gradiente de presión? O sea, esa diferencia entre sístole y diástole, ¿cuánto estaría? 120-80, ¿cuánto es la diferencia? 40. 40. Entonces, eso es lo que llamamos presión de pulso o presión arterial diferencial, que no es más que la resta de presión sistólica menos diastólica. Y esto es lo normal. Promedio está entre 40 y 50 milímetros. La diferencia entre estas dos presiones. ¿Sí? ¿Por qué es importante mirar siempre la presión de pulso de un paciente? Es que uno necesita un aparato para mirarlo. Uno simplemente toma con un tensiómetro sístole y diástole y hace la diferencia y con esto. ¿Por qué? Porque me va a indicar cómo está la distensibilidad y la elasticidad de ese vaso. ¿Sí? Entonces, si yo miro esto, que es una onda de presión arterial, y lo estoy viendo en un monitoreo hemodinámico, estoy registrando la máxima, que sería la presión, ¿qué? Sistólica. Y la mínima, ¿cómo le llamaría? Diastólica. Entonces, hago una resta. Y a eso lo llaman presión ¿de qué? Pulso. De pulso. O presión diferencial. ¿Sí? ¿Voy bien o no? En la medida que yo voy desplazando la sangre de arterias centrales a periferia es, cojo por acá, ya me metí, por ejemplo, ¿qué arteria estaría por acá metida? Un ejemplo. Ahí es la aorta abdominal. Eso, aquí estaría la aorta abdominal, por aquí está el señor, por acá estaría la femoral, por acá estaría la tibial, ¿sí? Tibioperonea, y por acá las más distales de los malévolos, las arterias que tibial posterior, pedia, etc. ¿Sí? Entonces, normalmente existe un descenso gradual, lógico, de centro a periferia, las arterias pierden elasticidad. Y en la medida que va perdiendo elasticidad, va aumentando gradualmente la amplitud de esa onda que yo les había comentado. ¿Sí? Esa onda va aumentando gradualmente. ¿Sí? Quiere decir que si yo registro en la aorta, aquí estaría la aorta registrando la amplitud de esta onda de presión. Mientras que acá, por ejemplo, a nivel de la femoral, es más amplia, ¿lo ven o no? Y si lo registro a nivel más distal, mira aquí cómo aumentó la amplitud de esta onda de presión arterial. ¿Sí? Esto es una onda de presión arterial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, que no echar carreta aquí. Vemos acá entonces un árbol vascular. ¿Sí? Nos alejamos de la aorta y nos vamos a la periferia. Pongámosle aquí, en este ejemplo, ¿cuál sería la arteria? Un ejemplo. La arteria que femoral. Y por acá, más distal, estaría la tibial. Y miren cómo la amplitud de la onda de presión de pulso aumenta. Al alejarnos de la aorta, la presión arterial, ¿sí? La diferencia de presión sístole y diástole va aumentando. ¿A expensas de qué?
observen que la presión arterial diastólica se modificó o no. No, pero Correcto. ¿Y cuál fue la onda que aumentó de amplitud? ¿La onda qué? ¿De presión qué? Sistólica. Sistólica. Véala aquí, la sistólica. ¿Sí? Y también, como aumentó la sistólica, generó un aumento de la amplitud o de presión diferencial. O sea que la presión sistólica y la presión de pulso que acabo de nombrar aumentan y se amplifican con la distancia de una arteria central hacia la periferia. ¿Estoy bien o no? ¿Me han entendido? En cambio, la presión arterial diastólica, que es esta que está en rojito, y esta que voy a nombrar ahorita, la presión arterial media, no sufren grandes cambios. ¿Sí? No sufren, son constantes. O sea que si uno tomase el pulso, cuando ustedes ya estén viendo semiología, y uno encuentra el pulso arterial radial, si lo comparamos con una arteria radial, ¿cuál sería más amplio? ¿El de la arteria radial o el de la arteria tibial posterior? La tibial posterior. Claro, porque se amplifica, ¿sí? Y eso es lo que llamamos fenómeno de amplificación, que sufre una onda de presión arterial en su travesía de arterias centrales hacia la periferia. Lo normal. A veces a la gente se le olvida ese concepto. Y esta amplificación ocurrió gracias a que la presión arterial sistólica se ha elevado en la medida que se aleja de la aorta hacia la periferia. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, esto es una onda de presión de la aorta y esto sería una onda de presión de una arteria periférica. Pero claro, la onda de presión aorta es menos amplia que una arteria periférica. ¿Hasta ahí estoy bien? sí, doctor. Entonces cojamos la aorta, arteria periférica. En este ejemplo dicen, esta es la femoral, esta es la ilíaca. Aquí hay una arteria abdominal. Cualquiera. De aorta a periferia, la onda de presión arterial se amplifica. ¿Quedó claro? Se amplificó. ¿Sí? Entonces esta es la aorta ascendente, la torácica, la abdominal, la femoral, la tibial. Y mire cómo se va amplificando esta onda de presión. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es lo normal. Por eso no es lo mismo la onda de presión de la arteria pedia en el maléolo que la onda de presión en la aorta torácica. Está más amplificada, ¿sí?, en la arteria pedia que la arteria tibial. ¿Sí? Y esto es lo que vemos en pacientes jóvenes normales. Y debido a que todo esto, a la mayor elasticidad, ¿sí?, quiere decir que cuando se genera esa onda sistólica, ¿sí?, va a generar este tipo de amplificación de centro a periferia. Muy distinto a un paciente anciano. ¿Sí? Después vamos a ver eso. Yo creo que ya dije el mensaje. Entonces, ¿qué factores van a determinar esa presión de pulso? Dice, hombre, uno de los factores que influye más en esa presión de pulso, miren aquí, es aquí, volumen sistólico sobre distensibilidad arterial por resistencia. Porque esto sería ¿qué? La sístole, y aquí estaría la ¿qué? Los factores que determinan la diástole o no, ¿cierto? Aquí sería volumen sistólico por lo contrario, por distensibilidad sobre elasticidad por resistencia. ¿De qué depende la presión arterial? Del volumen sistólico
de la distensibilidad, de la resistencia vascular sistémica, que son los factores que más influyen. ¿Sí? Entonces, cojamos el primero, simplemente por mostrarle qué significado puede tener esto. Si yo tengo un volumen sistólico elevado, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia aórtica, los pacientes con insuficiencia aórtica tienen un volumen sistólico muy elevado. Quiere decir que tendrán mayor cantidad de sangre durante la sístole, mayor volumen de eyección, y este volumen debe acomodarse en el árbol arterial en cada latido. Y entonces va a generar un mayor ascenso de la presión sanguínea durante la sístole y un mayor descenso durante la diástole. En otras palabras, si yo tengo paciente con una insuficiencia aórtica, una de las características de estos pacientes es que manejan una presión de pulso mayor. O sea que la sístole se eleva y la diástole disminuye. ¿Tendrá eso algún impacto? Claro que sí, porque como la onda sistólica está elevada, la diastólica está disminuida, esa onda será muy amplia o menos amplia. Será más amplia. Más amplia. Es lo que uno ve el día de mañana, van a ver ustedes en semiología. Van a ver muchos signos de insuficiencia aórtica que expresan esta presión de pulso muy elevada. Uno le toma la presión y encuentra eso, y si uno toma el pulso lo ve que es muy saltón, es un pulso muy saltón, tan saltón que uno lo puede ver, ¿sí? En esos pacientes con insuficiencia aórtica, porque tienen, miren aquí, pulso, una presión de onda arterial muy elevada, muy amplia, ¿sí? Todo lo contrario, si yo tuviera una estenosis aórtica, ¿qué pasaría? Pues hay menor volumen de eyección. Entonces la sangre se acomoda con esos volúmenes de eyección tan bajitos y eso va a determinar que la presión sistólica se caiga y la presión diastólica se eleve. Y entonces si esta sistólica se cae y esta se eleva, ¿qué le pasa a la presión de pulso? Disminuye. Disminuye. Por eso es que cuando uno toma el pulso a esos pacientes con estenosis aórtica, es un pulso menos amplio, distinto al paciente con insuficiencia aórtica. Vemos estos pulsos que son así menos amplios, por la caída de la presión ¿qué? Sistólica y la elevación de la presión diastólica. Muy distinto, todo lo contrario a los pacientes con insuficiencia aórtica. El otro factor es la distensibilidad. Este quizás es uno de los más importantes, la distensibilidad. ¿Qué tan distensible es este vaso? Si el vaso no es distensible, ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo llamaría un vaso que no es distensible? Rígido. Rígido, correcto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una aorta muy distensible, esta aorta va a tener una distensibilidad normal, ¿sí? Con la confianza normal, con un flujo normal. Pero ¿qué pasaría si este vaso o vasos que están en la periferia están muy rígidos, como la aorta rígida? ¿Pierden qué? Distensibilidad. Entonces, cuando yo tengo un paciente hipertenso, con rigidez arterial, que es lo muy usual y es lo más usual que vemos, sobre todo en ancianos, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la presión arterial sistólica y diastólica? Miren lo que ven. Una presión arterial sistólica que se eleva con una presión arterial diastólica que cae. Y entonces vamos a ver una presión arterial sistólica mayor de 140 y una diastólica menor de 90. Es lo que llamamos hipertensión sistólica aislada. Una hipertensión sistólica aislada la vamos a ver en pacientes, sobre todo ancianos, con rigidez arterial, hipertensos, que tienen predominantemente una presión sistólica mayor de ¿cuánto? 140. 140. Y uno dice, ve, la presión arterial diastólica no está elevada porque la presión es menor de 90. Entonces, por eso es que digo hipertensión sistólica aislada. Si tengo un paciente con estas características, se llama eso hipertensión sistólica aislada.
Y si tengo un paciente con hipertensión sistólica aislada, este paciente tiene una ¿qué? Rigidez arterial. Es un factor de riesgo de sus pacientes. ¿Sí? Y las arterias, pues, en la medida que se vuelven más rígidas, aumentan el grosor diámetro, que van creciendo cada vez más a las arteriolas. ¿Sí? Muy rígidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo esto? Si tengo un descenso gradual de la elasticidad, porque las arterias son muy ¿qué? Rígidas, voy a aumentar cada vez más, voy a ver un aumento cada vez más pronunciado de esta onda de presión. Y si no tengo la manera de medir la onda de presión, ¿qué voy a registrar? Que la presión sistólica está muy ¿qué? Elevada. Y la diastólica, Disminuida. correcto. Eso es lo que ocurre y eso es lo que uno ve en la práctica, que es lo que uno hace. ¿Sí? O sea que la presión de pulso varía en relación inversa a la distensibilidad, lógico. Cuanto menos sea distensible la arteria, mayor rigidez habrá. Y entonces, a medida que la arteria se vuelve rígida, la presión sistólica se ¿qué? Aumenta. Y la diastólica Va disminuyendo. disminuye. Entonces, si esta se eleva y esta disminuye, ¿cómo estará la presión de pulso? Elevada. 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 O sea, si yo tengo una presión de pulso elevada, sospeche que está alterada la distensibilidad. ¿Y por qué está alterada la distensibilidad? Porque la arteria es rígida. ¿Y por qué la arteria es rígida? Por dos cosas. O por el envejecimiento usual de nosotros, o por fenómenos de ateroesclerosis. La ateroesclerosis predispone a que esos pacientes las arterias sean más rígidas. ¿Sí? Y miramos, si vemos acá, ¿sí? En la medida que avanzamos la edad, esa onda sistólica que había acá normalmente se va ensanchando, ¿verdad? Se va ensanchando. Y esa onda diastólica va disminuyendo. Pero no solamente ocurre eso. Mire lo que ocurrió. Esta onda de presión se amplifica. Se amplificó. ¿Sí? O sea que esta rigidez arterial que conduce a una reducción de la complianza por pérdida de la distensibilidad genera dos efectos opuestos sobre la presión arterial. Eleva la sistólica y cae la diastólica. ¿Está bien? ¿Cómo sospecho? Porque es un paciente que tiene una ¿qué? Hipertensión sistólica ¿qué? Aislada. Aislada. O sea, tiene una sistólica mayor de 140 y una diastólica menor de 90. Ese paciente tiene eso. ¿Y para qué me sirve, señor? Porque es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahora, observen algo interesante. Este es un paciente joven, jovencito. Y como es joven, normalmente hay un cambio de amplitud de la onda ventral a la periferia, aumentando la amplitud de la presión de pulso a expensas de una elevación de la presión sistólica. ¿Muy bien o no? Esto no es normal en un paciente joven. Ahora, ¿qué pasaría si yo analizara la presión de un paciente anciano? Observen que la onda de pulso es similar tanto en la aorta como en la periferia. Incluso se puede invertir. La presión de la onda de la aorta es mayor que la periferia. Si miran acá, hay una tendencia a ser mayor la presión arterial central que la periférica. ¿Sí? Te lo voy a explicar acá. Este es un paciente, pero un grupo de pacientes que tienen menos de 55 años y otros que tienen más de 55 años. Nosotros, normalmente, después de los 55 años, empezamos a tener hipertensión sistólica. ¿Observan? ¿O no?
Sí, doctor. En cambio, la presión arterial diastólica tiende a ¿qué? A reducir. O sea que cuando estamos ancianos nosotros, todos nosotros, vamos a tener este efecto. Que la presión de pulso va a estar muy ¿qué? Elevada. Correcto. Entonces, conforme avanza la edad, esos pacientes con presión de pulso elevada, con hipertensión sistólica elevada, lo vemos en grupos de edad etarios mayores de 55 años. Y cuando tenemos esto acá, nos está diciendo que es un buen marcador de ¿qué? Rigidez arterial. Hasta los 50, 55 años, la resistencia vascular periférica es mayor que la central, pero en la medida que nos vamos envejeciendo, la resistencia de los vasos centrales es mayor que la de los vasos periféricos. Por eso, en paciente anciano o con rigidez arterial, la presión arterial central se invierte y es mayor la central que la ¿qué? Periférica. Claro. Entonces ustedes dirán, doctor, ¿y yo puedo determinar cómo es la presión arterial central y periférica de un paciente? Sí, hay métodos que determinan. Y cuando yo encuentro eso, me está diciendo que es un marcador de rigidez arterial y factor de riesgo cardiovascular. Conclusión, en la medida que envejecemos, miren aquí, la amplitud de la onda aumenta y esto indica o señala que este paciente ya tiene cierto grado de ¿qué? De rigidez. Rigidez arterial. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso era presión arterial sistólica y diastólica y la presión de pulso. Elástico de la múscula. Ahora vamos a ver el concepto de presión arterial media, que es el componente estable de la presión arterial. Ahora explicamos por qué es estable. Y esto está determinado por el componente elástico de la poscarga. ¿Cómo calcular una presión arterial media? O cuando uno quiere calcular la presión arterial media, hay muchos métodos. Uno muy sencillo es calculando la presión arterial diastólica más la sistólica, y esto lo restamos a la presión arterial diastólica sobre 3. Normalmente la presión arterial media está entre 70 y 105. ¿Sí? Entonces la presión arterial media es una presión promedio del ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Qué es la presión arterial media? La mejor definición es la presión que garantiza la perfusión a los tejidos. Es una presión de perfusión. ¿Sí? O sea que representa la fuerza con que se conducen los flujos sanguíneos a todo el sistema cardiovascular. ¿Sí? Si uno fuera a restar un monitoreo de presión, quisiera ver cómo está la presión arterial media, por aquí estaría lo que llamamos la presión arterial media. ¿Sí? Entonces, esto sería la presión arterial media, PAM. ¿Sí? No es que sea la mitad de este y la mitad de este. Si ustedes observan la presión arterial media, está más cercano a la diastólica que la sistólica, una tercera parte. ¿Sí? Aquí estaría la presión arterial media, promedio. ¿Sí? ¿Okay? Ya decíamos, así se calcula. Entonces, ¿qué características va a tener la presión arterial media a diferencia de las otras presiones? Uno, no tiene un patrón cíclico. O sea, no se modifica conforme se aleja del arco aórtico. Siempre es constante. ¿Sí? Mira acá, en el árbol vascular central periferia, la presión arterial media no sufre grandes cambios. ¿Sí? En el árbol vascular es constante. Entonces, si uno registra una presión, por ejemplo acá, la gráfica, en un paciente en esta posición, observe que la presión arterial media siempre es constante. No varía con la gravedad ni nada. Siempre es constante. Aquí tenemos una presión arterial media de ¿cuánto? 100.
que es una presión de perfusión, es constante la perfusión. Entonces, cuando nosotros hablamos del fenómeno de regulación de los flujos, etcétera, uno mira cómo está la presión arterial media. Si esa presión arterial media de perfusión está muy bajita, ¿sí?, este paciente empieza a sufrir trastornos de la perfusión de ese órgano, por ejemplo, el riñón, el cerebro, etc. Si esa presión arterial media desciende, se cierran los capilares y no hay perfusión a los tejidos. En cambio, si la presión arterial media, no histórica, media, se eleva por encima de 120 milímetros de mercurio, esto puede ocasionar ruptura de capilares, de ahí la importancia de un paciente hipertenso. Ese paciente hace una hipertensión severa y la presión arterial media es mayor de 120, este paciente tiene riesgo de sufrir ruptura de diferentes capilares en muchos sitios, por ejemplo, una hemorragia cerebral, ¿sí?, una hemorragia retiniana, etcétera, etcétera. O por el contrario, si esa presión arterial media desciende, entonces va a haber un trastorno de la perfusión de órganos vitales como el cerebro, el riñón, etcétera. ¿Qué factores determinan la presión arterial media? Pues básicamente los mismos que habíamos nombrado: gasto cardíaco, resistencia vascular. Todo eso era de presión. Entonces mire que hablé de 3 presiones: presión arterial sistólica, diastólica, presión de pulso y presión arterial media. 3 elementos importantes. Cuando uno está mirando un paciente, uno de los actos inmediatos que tiene el médico es registrar cómo está ese pulso en esos pacientes. Pero cuando uno habla de pulso, pues uno está hablando de una onda de pulso que nosotros llamamos arterial, ¿sí? La onda de pulso arterial, que puede ser registrada con un aparatico especial, transmite a lo largo del sistema arterial lo que se produce durante normalmente el ciclo cardíaco, ¿sí?, la onda de pulso arterial. Entonces uno va a registrar la onda de pulso arterial y encuentra que hay 2 ondas interesantes. Una onda de pulso que tiene un componente que es máximo, que es la onda incidente, la que fluye hacia las arterias, y otra onda reflejada, que la onda refleja directamente procedente de los vasos arteriolares. Si uno va a registrar una onda de presión, esto es lo que vemos ahora. Una onda anterograda, que es esta azulita acá, que registraría esto, de la fase de eyección ventricular, y una onda refleja, que sería esta que está en verdecito aquí, todo esto que está aquí, es producto de la resistencia de los vasos, ¿sí?, periféricos, dada por la propiedad de estos vasos periféricos, que tienen 2 componentes, ¿sí? Un componente que sería todo esto, que es la onda incidente, y esto sería la onda reflejada, cuando uno la ve, ¿sí? Vamos a colocar. Entonces, esta es una onda de presión arterial, que tiene 2 componentes. ¿Cuál era? Una onda directa y una onda refleja. ¿Sí? Resulta de eso, esas ondas. Esto en negrito, lo ven aquí en negrito, sería como la onda incidente, que es procedente de ¿qué? Cuando la sangre fluye hacia la periférica, y otra que sería la rojita que está aquí, que daría esta onda que nosotros vemos acá, sería la onda refleja, ¿sí? Vamos a poner con detalles. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, muy bien. Resulta que vamos a poner con detalles por el tiempo que ya les conté a ustedes, ¿sí? Habíamos hablado de las ondas de pulso arterial. ¿Qué decíamos? Esa onda de pulso arterial, ¿sí?, tiene unas características. 1, la presión sistólica va aumentando
del centro a la periferia. Ya lo dijimos, ¿cierto? Ok, ok. Eso quizás es el más importante. Del centro a la periferia. Cuando uno está registrando ondas de presión. Bueno, entonces resulta que esa onda de presión puede ampliarse o puede disminuirse. ¿Sí? Cuando vemos ondas muy amplias, lo que habíamos visto, ondas de presión muy altas, en el paciente con que, por ejemplo, en un ejemplo, una onda de presión muy elevada, muy amplia, que haría un pulso magnus. ¿Qué tipo de En paciente? rigidez. No, en rigidez o en donde más. Insuficiencia aórtica. Eso. En alta Y valorización. por el contrario, una onda de presión muy débil, por ejemplo, en pacientes con ¿qué? Con estenosis aórtica. Así lo encontraríamos. ¿Sí? Ahora, usted lo dijeron muy bien ahorita. Cuando hay una rigidez, entonces esto va a afectar la onda de llegada. Entonces, cuando esa aorta es rígida, ¿sí? vamos a encontrar un aumento de la amplitud de esta onda. Eso es una característica. Por eso en pacientes ancianitos que vemos con rigidez arterial, vamos a ver esa característica, ¿sí? Vamos a ver que esas arterias muy rígidas, vamos a encontrar qué característica, que la presión de pulso y de hecho la presión arterial central iguala o incluso sería mayor que ¿quién? Que las arterias periféricas. Eso es lo que uno ve cuando hablamos de rigidez arterial, ¿sí? Esto es una arteria rígida. Esto es una arteria central, por ejemplo, aorta normal. Y esto sería una aorta rígida, ¿sí? Entonces, varía mucho ¿qué? Con la edad. En los pacientes ancianos vamos a ver esta onda de presión arterial muy rígida. ¿Ok? Han quedado con la idea. Vamos a poner con detalles acá. Quedó el mensaje. ¿Ok? Ahora, puedo registrar la manera en que la sangre fluye hacia la periferia y ver cómo es la velocidad de onda de pulso arterial. Sí, señor. ¿Sí? ¿Lo puedo registrar? Primero, sí. ¿Qué registro? Velocidad de onda de pulso arterial. ¿Y para qué me sirve medir esa velocidad de onda de pulso arterial? Simplemente para mirar cómo está la función arterial. ¿Sí? La función arterial. Sobre todo en paciente hipertenso o con enfermedad arterial periférica. ¿Sí? Si tengo pacientes con este problema, entonces voy a ver que esa onda de pulso arterial va a generar en un paso rígido, va a generar que esta velocidad de onda de pulso se eleve por encima de lo normal. ¿Sí? Por encima de lo normal. Normalmente, en condiciones normales, las arterias periféricas llevan una velocidad de sangre de entre 7 a 10 metros por segundo. 7 a 10 metros por segundo. Yo lo puedo calcular con un aparato que ya les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces resulta que si un paciente tiene una rigidez arterial, esta velocidad de onda de pulso sería mayor que ¿cuánto? 10. 10 metros por segundo. ¿Sí? Y si tengo una velocidad de onda de pulso mayor de 10 metros por segundo, esto es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, yo en un momento dado voy a pedir un examen que me valora la velocidad de onda de pulso y me dice que está por encima de 10 metros por segundo. Este paciente tiene una ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Rigidez arterial. ¿Lo puedo solicitar? Sí, señor. ¿Sí? Es un examen muy sencillo. Es un examen que está aquí determinando esto, lo que llamamos velocidad de onda de pulso. ¿Sí? Le colocan un registro aquí de este aparatico, lo registran con la arteria femoral. ¿Sí? Aquí una diferencia entre carótida
femoral y van a determinar cómo es la velocidad de onda de pulso, ¿sí? Entonces aquí le están haciendo el examen, le están midiendo y tal cosa, y encuentran esto, ¿sí? Que la velocidad de onda de pulso de ese paciente está normal o elevada. Por ejemplo, en este caso vemos que están sospechando que este paciente tiene una velocidad de onda de pulso de 4.7 metros por segundo. ¿Estará elevada? Disminuida, ¿cierto, doctor? No está elevada, ¿cierto? Pero si en este otro, mire, hasta 9 metros por segundo, ¿cómo se considera? Normal. Normal. Pero mire este paciente, entonces le está registrando, vea, tiene una velocidad de onda de pulso de 13 metros por segundo. 13 metros por segundo. ¿Qué me está diciendo? Simplemente que tiene una ¿qué? Rigidez. Claro. Y si tengo una rigidez, yo le explico a este paciente que tiene una velocidad de onda de pulso de 10.13, casi que está en el término, ¿sí?, promedio. Entonces las guías, cuando hablemos de guías europeas de hipertensión arterial, estas guías nos van a decir, cuidado con ese pacientico que tiene una velocidad de onda de pulso mayor de ¿cuánto? 10. ¿De cuánto? 10 metros por segundo. Si ese paciente tiene una velocidad de onda de pulso mayor de 10 metros por segundo, es un paciente con factor de riesgo. ¿Qué? Cardiovascular. Entonces mire lo que yo les estoy mostrando dentro, cuando hablemos de hipertensión por allá lejana. Miren ustedes algo que les va a gustar aquí, a ver si los tengo. No, epidemia. Véanlo aquí, Dice, aquí hay un daño de órgano, pero el paciente está asintomático, porque tiene una presión de pulso, ¿cuánto? Para 60. Más de 60 milímetros. Yo le he dicho que 40-50. Los europeos dicen que si tiene más de 60 de presión de pulso, ya está indicando que hay rigidez arterial. ¿Dónde más veo rigidez arterial? ¿Dónde? Velocidad de onda de pulso. ¿Sí? Y ajustémoslo aquí y saquemos la conclusión. Lo normal es que sea menos de 10. Si está por encima de 10, ¿qué me está diciendo? Que tiene rigidez. Y si tiene rigidez, tiene mucho riesgo de eventos que de sufrir un evento cardiovascular, tipo infarto de miocardio o qué sé yo. Bueno, ¿quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces miren la importancia de lo que acabamos de nombrar. Vimos lo normal y algo de lo anormal. ¿Cómo sé yo que un paciente tiene rigidez arterial? Uno, porque la presión sistólica está elevada, porque la presión diastólica está disminuida, o sea, presión de pulso elevada. Y dos, que la velocidad de onda de pulso está aumentada, mayor de 10 metros por segundo. Vimos el concepto de presión sistólica, diastólica, presión arterial media, la importancia de la presión arterial media como algo determinante de la perfusión sanguínea. Vimos que la perfusión sanguínea tenía que ser constante en todos los órganos. ¿Cuánto es el promedio de presión arterial media? Promedio normal. 100. Veíamos. Eso, 100. Y lógicamente varía, 80, 105. Pero si esa presión arterial media se eleva por encima de ¿cuánto? De 120, ese paciente es hipertenso y tiene un riesgo de ¿qué? De que sus vasos se revienten, o sea, de ruptura capilar. Y entonces lo que le pasa a un paciente hipertenso cuando tiene presión arterial media muy elevada, véanlo aquí, muy elevadita. ¿Sí? Si tiene una presión media muy elevada, tiene riesgo de que haya hemorragias, por ejemplo, a nivel cerebral. Por eso la hipertensión arterial, uno de los factores de riesgo de hipertensión arterial es la hemorragia cerebral. Cuando esas presiones están muy elevaditas, presión arterial media, está haciendo una perfusión muy elevada y hay riesgo de que haya hemorragia. O lo contrario, si se nos cae la presión arterial,
¿Qué riesgo hay? De que no haya qué. Trastorno de la perfusión. Perfusión. Eso. ¿A qué órganos? Órganos vitales como cuál. Cerebro. Cerebro, corazón, riñones, ¿me entienden? Eso es lo que, de ahí la importancia de la presión arterial media. El día de mañana que hablemos de hipertensión arterial y de crisis hipertensivas, nos vamos a definir mucho sobre este concepto, ¿me entienden? De ahí la importancia de definir presión arterial media. En próxima clase, que hablemos de control de flujo sanguíneo, vamos a ver la importancia de esto, cómo ciertos órganos se autorregulan para garantizar una buena perfusión. ¿Ante cambios de quién? ¿Ante cambios de quién? De la presión arterial media. Entonces, órganos como el cerebro, el corazón, los riñones, tienen mecanismos de autorregulación que aseguran la perfusión de este órgano frente a cambios de presión arterial media. ¿Sí? Si se baja o se sube, estos órganos tienen unos mecanismos de autorregulación suficientes para garantizar una buena perfusión de estos órganos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Usted. Muchas gracias. Gracias igualmente, doctor. Doctor, entonces hoy quedamos que no tenemos encuentro con usted. No, bueno, hay encuentro. Lastimosamente nos están quitando las clases y yo doy hasta donde ustedes quieran, muchachos. No, doctor, más hasta donde nosotros queramos, hasta donde nos dé el tiempo. Sí, hasta que nos dé el tiempo, pues yo tampoco. Exacto. Sí. Bueno, se nos sale de las manos, muchachos. Yo cumplo con hasta lo que pueda y ustedes saben que mis clases están bien preparaditas y el tiempo que quiera les gasto a eso. ¿Sí? Doctor, le quería pedir un favor, no sé si sea prudente o pertinente o si pues usted lo pueda realizar. Lo que pasa es que viendo que el tiempo, pues nosotros tomamos los apuntes de sus clases, pero pues viendo que de pronto el tiempo nos apremia, no sé si es posible que usted nos comparta ya sea las diapositivas o algún documento para nosotros. Les puedo hacer un regalito. Véalo, aquí el regalito que les tengo nada más y nada menos. Creo que es este. A ver si está aquí. Si no está todo o si tiene errores, ustedes me perdonan. Esto era lo de circuito sistémico. ¿Sí? Capilares, venas. Como un resumen, ¿no? De esto que ya les mostré. ¿Sí? Este tiene 16 páginas de circuito sistémico. Pero por aquí está lo de, a ver si está aquí.